Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos de nuevo al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, a los nuevos miembros, por estar, por compartir información de las cosas que os ocurren, de los libros que leéis, de las técnicas que hacéis, de todo, de lo cotidiano. Continuamos hoy con un nuevo audio de Jacobo Greenberg que tiene que ver con la meditación autoalusiva. Y vamos a compartir este audio-vídeo, bueno, van a ser varios audio-vídeos, explicando con detalle lo que Jacobo quiere decir con la meditación autoalusiva, explicando un poco algunas palabras, algunos conceptos y luego sus aplicaciones. Como habréis visto, con Jacobo Greenberg también voy a continuar con los mundos chamánicos, ya que me parece de mucho interés. Ya lo revisé hace como 1 año y medio, pero vamos a volver a entrar en los mundos chamánicos de Jacobo Greenberg. Y muchas veces, cuando uno conjuga la mente y lo que cuentan personas que están y han dedicado su vida a esto de la búsqueda del ser, del entendimiento, de la conciencia, de cómo utilizar la mente, de las vibraciones, encuentra asociaciones de las maneras más extrañas. A mí por eso me gusta leer libros de todo tipo, que parece ser que no tengan conexión entre ellos, incluidas literaturas, ciencia, lo que queráis, porque de repente aparecen hiperconexiones. Hace unos días comencé un nuevo podcast titulado El viaje a la mente, donde se hablaba, uno de los últimos audios, del equilibrio. Hoy vuelve a aparecer la palabra equilibrio en la forma de un concepto que se llama homeostasis, que va a aparecer varias veces en este texto. Y uno se pregunta, ¿qué es la homeostasis? Pues es el estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo necesarios para sobrevivir y funcionar de forma adecuada. Es un estado de equilibrio. Esto lo recordaréis porque en el viaje a la mente he hablado de péndulos, de equilibrio, de fuerzas que se van hacia un lado, las negativas hacia el otro, cómo nos atrae, magnetiza, cómo permitimos nosotros esa magnetización. Así que vamos a empezar hoy de nuevo con Jacobo Greenberg, con la meditación autoalusiva, y vamos a empezar con un primer término que es el algoritmo. Esto sonará mucho porque en esta era la palabra algoritmo aparece por todas partes. La más famosa de todos es Google ha cambiado su algoritmo. Así que vamos a excluir un poquito algunas cosas de estas, que son bastante sencillas, aunque a veces se enredan. Nos enredamos porque nos falta un poquito de concepto. Parecería que el cerebro humano posee un mecanismo de autocorrección e integración. Durante el desarrollo se integra información cada vez mayor en sistemas coherentes y unificados. El ser humano no soporta el malestar mental ni la confusión. Es decir, no soporta no significa que no lo tengamos, lo tenemos todo el tiempo porque lo creamos nosotros. Lo que ocurre es que esa carga lo que provoca es una disensión, nos provoca conflicto. Y ese conflicto es el que muchas veces no sabemos identificar de dónde viene o cómo trabajar con él para deshacerlo. Puesto que existe un crecimiento y las condiciones de información y de complejidad ambiental se incrementan constantemente, esto ocurre sobre todo ahora con la época digital y con la inteligencia artificial, la cantidad de información que se puede extraer es brutal y la que se puede procesar es más brutal. A más capacidad de procesar, a más capacidad de extraer, a más velocidad de gestión de esa información, esto ya entra en todas partes del mundo, un logaritmo se hace más potente, puede predecir. Es más, yo añadiría una cosa más aquí. A más capacidad
de inducir o llevar a la gente, a nosotros, a las personas, hacia tipos de pensamiento programados, aunque os parezca mentira, más capacidad de adivinar qué vamos a hacer. Eso es importante de aquí y ya y en el futuro para saber individualmente o para desarrollar o despertar la conciencia, nuestra conciencia, y saber qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, cómo nos inducen, y obtener la libertad y el libre albedrío. Esto cada vez va a ser más difícil. El futuro de la humanidad pasa, sinceramente así lo veo, por un momento crítico en el cual este velo se va a hacer cada vez más fuerte y va a ser más difícil ver qué es real y qué no es real. Repito, puesto que existe un crecimiento y las condiciones informacionales y de complejidad ambiental se incrementan constantemente, los estados cerebrales de equilibrio, para seguir siendo eficaces, deben someterse a revisión periódica. Esto es lo que acabo de explicar, a fin de integrar la información novedosa y procedente en nuevos y más expandidos estados homeostáticos, es decir, estados de equilibrio. La velocidad de la información, el tiempo corto en la información, avanza a tal velocidad que nosotros ya ni siquiera desarrollamos, iba a decir la paciencia, pero no es la paciencia, sino la capacidad de crítica, porque la capacidad de crítica o de análisis o de pensamiento se ve afectada por la inmediatez. Un algoritmo es una fórmula, patrón o código que incorpora información en su estructura. Los estados homeostáticos, es decir, de equilibrio mentales, son estados algorítmicos. Estos estados de equilibrio se sustentan en el logro y activación de algoritmos cerebrales. Es decir, un algoritmo, lo voy a poner un poco básico, del ser humano, lo voy a explicar muy básico, supondría un proceso en el cual ese algoritmo que va aprendiendo, imaginaros a qué velocidad hoy en día, de cada cosa que ocurre, cada conexión neuronal, por qué salta esa neurona, conecta esa neurona, por qué ese ADN que tengo me entrega esto. Y como sabéis ya, el ADN es el ADN, venimos con él, pero el ADN se puede o podemos transformar la información que emite, por ejemplo, cada gen, entrenándolo, por ejemplo. La epigenética. Si nosotros decidimos, después de entendernos, de comprendernos, de ver la base de un hábito, intervenir sobre ese gen a través de la información, a través de un cambio de hábito, a través de la visualización, de la meditación, de lo que queráis, para que deje de emitir ese hábito. Por ejemplo, también puede ser, se sabe que hay genes que tienen envidia, que contienen la envidia en sí, los celos, lo que sea. Eso es una cosa. Pero si eso, en lugar de hacerlo nosotros conscientemente y para bien, nos lo hacen, es decir, nosotros no intervenimos, sino que nos llevan el sistema, la información, Internet, el poder, la ideología, todo esto, imaginaros lo que ocurre. Estamos en manos de lo que quieran hacer con nosotros. Y esto ocurre ya, se sabe ya, no me invento nada. Mirar, por ejemplo, ese documental tan famoso que se llama El Dilema Social, Social Dilemma, donde altos ejecutivos de empresas como Google, como Facebook, como Pinterest, como Instagram, hablan directamente, Facebook, de cómo afecta y cómo saben cómo afectar el día a día del ser humano a través de un teléfono, de una aplicación. Para que un cerebro active un patrón algorítmico, debe contar con la estructura anatómica y con los mecanismos de codificación adecuados, a fin de unificar e integrar una gran cantidad de datos. Y que eso se lleve a un patrón. A esta inclusión se le denomina autoalusiva, cuando el patrón logra incorporar toda la información cerebral del presente.
Claro, visto así, la meditación autoelusiva de Jacobo Greenberg parece súper compleja, porque si tenemos que empezar a entender toda esa parte con tanto detalle, que es infinita, pues puede ser un ejercicio infinito de conocimiento, y obviamente no tenemos tiempo. Por eso a veces es tan importante llevar las cosas a lo sencillo. Por eso se habla tantas veces de que la meditación está en lo cotidiano. Hay sistemas. Parece que esto es una carga, pero no es una carga cuando alguien como Jacobo Greenberg lo expresa y lo cuenta poniendo ejercicios, hablando de técnicas. Existen muchos niveles de inclusión, de tal forma que podría pensarse que en la existencia de una pirámide de la consciencia, en la cual cada uno de sus estratos incorpora información de los niveles siguientes. El nivel de mayor inclusión piramidal, el que incorpora toda la información del sistema en un instante dado, es el nivel de la autoalusión. La autoalusión permite contemplar la característica común de un sistema. A esta característica común se le ha dado en llamar de diferentes formas: la esencia del sistema, su espíritu o carácter básico. En realidad, este primer espacio, este primer nivel, es el de la conciencia, que está en nosotros, una esencia pura, que con el tiempo hemos olvidado, no perdido, sino olvidado, como consecuencia de la información, la genética, la educación, los sistemas en los que vivimos, cómo nos educamos, cómo nos formamos, que es el trabajo, todas estas cosas. El amor, los celos, todas estas cosas. Y hemos de irnos hacia ese lugar. La autoalusión, auto, de uno. Uno alude a sí mismo. Uno se va hacia sí mismo. Esto parece una contradicción, pero no, uno busca en su interior. Uno se pregunta. La autoalusión permite contemplar la característica común de un sistema. A esta característica común se le ha dado en llamar de diferentes formas: la esencia del sistema, el espíritu o carácter básico. ¿Y por qué vamos a buscar eso? Vamos a buscar eso primero para quitar velos. Vamos a buscar eso para que vuelva ese nivel esencia a ir sumando nuevas capas. Sería como un ascensor que sube y baja. Hasta ahora hemos estado subiendo en el desconocimiento. Hemos subido hasta el piso 100. Ahora vamos a empezar a bajar a la búsqueda de la esencia para volver a subir. Mientras mayor información se encuentre concentrada e integrada en el nivel algorítmico autoalusivo, es decir, en nosotros, este es más estable. Tal estabilidad significa que el patrón algorítmico conserva su estructura, independientemente de las modificaciones de la información de la cual se nutre. Es decir, la esencia es tan potente, hemos estudiado tanto, revisado tanto, empezado a entender que cualquier información sesgada, interesada, que toque o que vaya directamente a la emoción, al sentimiento, como ocurre hoy en día, la podremos observar sin que nos afecte. Podremos tener la capacidad de disgregar, es decir, la veo, sí, no. Tiene que ver mucho con el péndulo, con el viaje a la mente que estamos haciendo, con los péndulos, a dónde dedico mi atención. En esta revisión del trabajo de Jacobo Greenberg, que tiene que ver con la meditación alusiva, Jacobo nos va a hablar de que existe un eje direccional del desarrollo, que funciona como determinante atractivo del sistema. Es decir, existe un camino que nos va a llevar hacia el encuentro con eso. Y eso nos va a llevar a estados de mayor unificación.
Cuando se perturba el equilibrio autoalusivo, el sistema debe crear un nuevo peldaño piramidal y un novedoso nivel que también será sometido a autoalusión. Cuando el sistema decadente el algoritmo inclusivo capaz de integrar toda la información previa. Es decir, cuando se perturbe el equilibrio autoalusivo, volveremos a preguntarnos, creando un nuevo peldaño para entenderlo, procesarlo y que nos permita permanecer siempre en el centro. El crecimiento consiste precisamente en la búsqueda de nuevos niveles de integración y en el logro de algoritmos más poderosos y de estados autoalusivos de mayor unificación. Esto suena como muy científico, muy artificial, pero no importa, porque al final Jacobo lo que está hablando, que Jacobo lo ha explicado esto de 1000 maneras, pero esto es un texto original donde él desarrolla esa técnica de la meditación autoalusiva. Lo que nos habla todo el tiempo es de búsqueda, pregunta, integración. Y él está observándonos, incluso él mismo, como un sistema de algoritmos o a la búsqueda del superalgoritmo, a la búsqueda del algoritmo que tiene Google, donde nosotros. El eje del desarrollo tiene una direccionalidad unitiva, es decir, une. Cada nuevo nivel algorítmico incorpora mayor cantidad de información y por tanto aproxima todo el sistema hacia la unidad. Los sistemas vivos que han evolucionado lo han hecho guiados por este eje direccional de unificación, es decir, de equilibrio, homeostasis. La aparición del átomo como conjunto integrado de partículas, de la molécula como conjunto integrado de átomos, de la célula, los tejidos y el organismo todo, es un ejemplo del anterior. La experimentación de la naturaleza para crear formas orgánicas de cada vez mayor complejidad y unificación se aceleró al aparecer los sistemas cerebrales, los que unifican información y crean conjuntos algorítmicos con una velocidad millones de veces mayor que la necesaria para que estos conjuntos adquieran su sustentación orgánica fija. Es decir, el software neuronal se adelanta al hardware corporal, aunque ambos transitan sobre la misma vía. Es decir, hemos de ser conscientes de la información que nosotros permitimos recibir diaria. Y esto afecta absolutamente a todo. No solamente ser conscientes de la información que recibimos y que permitimos recibir, sino qué ocurre después de recibir esa información. Esto tiene que ver con las formas de hablar, con las emociones, con lo que leemos, con lo que vemos en Internet, que es la fuente hoy ya de casi todo, con lo que nos cuentan los demás. Y no somos conscientes de eso porque la cantidad de información que recibimos diaria es absolutamente brutal. Y como entramos en ciclos y círculos viciosos de repetición de la misma información, o básicamente muy parecida, con ciertas notas estéticas de cositas nuevas, muy intelectual todo, a nosotros nos resulta muy difícil salir de eso. Y aquí vamos a lo que explica Jacobo. No es posible lograr un estado de autoalusión satisfactorio a menos que el nivel novedoso de integración se haya completado. Es decir, hay que quitar filtros. Es decir, no es posible encontrar el algoritmo de un sistema, el nuestro, a menos de que este sistema haya experimentado todas las contingencias de su nuevo estado. Nosotros queremos seguridad, certeza. Pero en esta búsqueda no hay ni seguridad ni certeza, hay un salto al vacío. Hemos de experimentar ese salto al vacío. Ese salto al vacío me refiero, es un salto a lo que queremos saber con seguridad. Para entrar, revolcarnos y descubrir qué es lo que hay ahí. No siempre lo mismo, dentro de lo mismo, lo que llaman el inbox thinking. Sí, nuevas cosas, pero siempre dentro de la cajita. A esto se debe que no podamos efectuar saltos de crecimiento si no entramos en ese mundo desconocido.
Y aquí hay muchas maneras. Puede ser el camino del psiconauta, la meditación, 1000 cosas. La pregunta a la gente normal, lo cotidiano. Y esto es lo que pretende Jacobo con la meditación autolesiva. Dicho esto, este es el inicio del primer capítulo. El segundo, también teórico y explicativo, se titula El acercamiento a la realidad. A partir de ahí iremos trabajando, entrando capítulo a capítulo en la práctica. Os envío un abrazo, bienvenidos a Jacobo Greenberg, a la meditación autolesiva, que seguro que está llena de sorpresas. Que tengáis un excelente día, hasta mañana.